Bueno, bienvenidos a esta clase virtual del día del 14 de abril. El tema de hoy es transformaciones lineales. ¿Ok? Como les conté, ya subí notas a SICUA en la sección de contenido. Por favor, revisen las notas y descárguenlas si tienen tiempo. Bien, como les mencioné a algunos antes, en esta primera parte de la clase de hoy, tal vez no voy a responder a todas las preguntas a la vez para poder adelantar esto, pero si tiene preguntas, me puede hacer preguntas por chat. Estoy pendiente del chat. Y al final de la clase, o en la segunda parte de la clase de hoy, voy a responder más a preguntas. Va a haber como ejemplos y ejercicios en la segunda parte de la clase. Estoy cambiando un poco vienen estas preguntas, aunque no puedo responder tan rápidamente, tal vez. ¿Ok? Listo. Entonces, sin más, voy a seguir con las notas. Ok, entonces, después de un descanso, volvemos al tema de álgebra lineal. En esta clase de hoy vamos a aprender qué es una transformación lineal. Es un tipo de función, entonces me toca antes hablar un poco de funciones en general. Ok, que tal vez es un repaso para algunos, pero vale la pena. ¿Cómo saber si una función es transformación lineal o no? Al final voy a dar algunos ejercicios practicando este tema y algunas propiedades básicas en la sección que eso de la sección no 5.1 sino 5.2. En la sección 5.2 hay algunas propiedades importantes y voy a adelantar un poco más y hablar de temas de esa sección también. Entonces se trata de esas secciones 5.1 y la mitad de 5.2, básicamente. Bien, entonces, comenzamos. Una transformación lineal es un tipo especial de función entre espacios vectoriales. ¿Ok? Pero tal vez no todos se acuerdan qué es una función. Una función, en matemáticas, es algo que se asigna un valor único a cada elemento de su dominio. El dominio es un conjunto de entradas posibles, de inputs posibles, digamos, de la función, que a veces dice que es como una regla, a veces dice que es como, digamos que es una regla para asignar valores. Una función de x en y o entre x y y asigna un valor, digamos f de a, en el conjunto y a cada elemento de x. Y x es el dominio de f. Y en el libro también usan esta notación. En matemáticas es muy común esta notación f dos puntos x flecha y. X y y son conjuntos y f es la función. Y esa notación quiere decir que f es una función, el dominio de f es x, y los valores de f de x, valores f de x están todos en y. ¿Ok? Y voy a hacer otra anotación aquí, entonces x y y, en principio pueden ser cualesquiera conjuntos. Pueden ser cualesquiera dos conjuntos. Okay. Pues en precálculo y cálculo diferencial supuestamente hablan de esto. Ok, voy a avanzar. Y aquí tengo un ejemplo de una función que no va a ser una transformación lineal, pero solamente del concepto general de función. La regla es f de x menos la raíz cuadrática de x. Eso define una función f, dos puntos, entre el intervalo entre 0 infinito y edre, donde edre es el conjunto de todos los números reales. ¿Ok? Y bueno, puse, si x es negativo, no tiene sentido la raíz cuadrática, pues por lo menos si manejamos solamente números reales. ¿Ok?
Entonces, el dominio no es todo R. El dominio es el conjunto de todos los X posibles que se pueden meter como valores. Otro ejemplo es este G. Esos son solamente ejemplos, G, H. En G definí G de XY por esa regla. G toma como entrada un vector XY y me bota un valor X al cuadrado más Y al cuadrado más 1. Y el valor que me bota es un número en R. Entonces, pues es muy buena esta notación, es muy descriptiva. La flecha, entonces la flecha quiere decir que partiendo de un vector R2 me define un valor R. ¿Ok? ¿Qué es eso? Otro ejemplo, H. Son solamente una lista de ejemplos. H de X toma como entrada un vector en R3. No, mentiras. H toma como entrada un número X, entonces el dominio es R, porque se define sobre números en R. H de X es igual a un vector. Ahora me bota un vector en 3 dimensiones. X al cuadrado en la primera coordenada, menos 2x en la segunda coordenada, y x más 1. Y eso me define un vector en R3. Ok, esta notación es muy útil. Y aquí definir valores, por ejemplo, si aplica la regla en 0, h de 0 es 0, 0, 1, porque tengo 0 al cuadrado es 0, menos 2x es 0, x más 1 es 1. ¿Okay? Y aquí puse más valores. Es solamente un ejemplo. Okay, no es un ejemplo súper interesante, pero para dar un ejemplo del concepto de función. Ok, ahora el concepto clave de la clase. Una transformación lineal es un tipo de función, es un caso especial de función. No toda función es lineal. La definición, que básicamente tomé del libro, si tenemos dos espacios vectoriales, digamos V y W, una transformación lineal es una función T con dominio V y bueno, eso se llama conjunto de llegada, que va con valores en W, que cumple ambas condiciones abajo. Primero, si tengo dos vectores U y V en el dominio, digamos, V, o V larga, no sé, T de U más V es igual a T de U más T de V. ¿Okay? Es algo muy especial, que no siempre se cumple para cualquier función. Y segundo, además, tiene que cumplir que si tengo un vector U en el dominio y alfa, cualquier escalar, cualquier número en R, entonces T de A por U, ese producto escalar, tiene que ser igual a alfa por T de U. ¿Ok? Tiene que cumplir ambas condiciones. Aquí puse una advertencia que ambas condiciones, 1 y 2, tienen que cumplirse para que sea una transformación lineal. Y, por ejemplo, pues eso es pura lógica. Lógicamente, eso me dice que si condición 1 solamente es falso, entonces eso implica que no es transformación lineal. Y además, si aparte tengo condición 2 solamente es falso, entonces tampoco es una transformación lineal. Entonces, si usted está haciendo un ejercicio, usted se da cuenta que no se cumple solamente condición 1, parece, de una vez sabemos que no es transformación lineal sin tener que seguir pensando en la condición 2. Pero condición 1 se cumple no implica por sí solo que es transformación lineal porque me toca verificar también la otra condición. Me van a pedir ejemplos de esto tal vez, pero es muy difícil ejemplos sencillos. Créanme que es posible. Si es matemático, estudiante de matemáticas, es un buen ejercicio pensar en contraejemplos, pero solamente lo noto como observación interesante. Pero no se preocupe demasiado por eso. Un ejemplo, ok, entonces, como en los parciales, en los exámenes, entonces es muy común tener pues, ejercicios o problemas así de verificación que alguien es una transformación lineal.
Ejemplo, tenemos una función definida por esta fórmula t de xy. Xy es un vector en el dominio R2, tiene dos coordenadas, es igual al número 3x menos 4y. Entonces, me vota un valor que es numérico. Entonces, esto sí es una transformación lineal. Y aquí verifique en detalle, en bastante detalle, las condiciones 1 y 2 de definición. Si usted descargó las notas, puede abrir ahora la definición, o son de esta definición, pero bueno, me toca seguir en esta diapositiva. Condición 1 dice que si tengo dos vectores u y v, y los llamo x1, y1 y x2, y2 porque están en R2. Así es la forma típica de un elemento R2. Entonces, calculo. Pues calculamos. ¿Cómo se calcula t de x1, y1 más x2, y2? Pues son vectores, entonces sumo coordenada por coordenada. Este de esto, la regla para t, o sea, por definición de t, ese vector me da esto. Nada más vamos a calcular. Aplicamos la regla para calcular t, es 3 por la primera coordenada menos 4 por la segunda coordenada. Así es la regla. Y luego es un poco de álgebra. Expandimos la expresión aquí, esta expansión, y luego pues movimos los términos, o sea, aquí 3x1 menos 4y1, pues salté tal vez un paso, pero es cuestión de álgebra de mover los términos para que sea evidente que este término me da t de x1, y1 y el segundo me da t de x2, y2. Y ya, ganamos, pues, ya verificamos la conexión 1. Okay, así se verifica. Y la conexión 2 me dice que t de alfa por un vector tiene que ser igual a alfa por t de vector. Entonces, esto es una cadena de igualdades. Otra vez, calculamos t de alfa por esto. Bueno, entonces salte aquí un paso pequeño, que es multiplicar cada coordenada por alfa, pero es 3 por la primera coordenada, que es alfa x1, menos 4 por la segunda coordenada, que es alfa por y1. Y luego, pues aquí factoricé, o sea, aquí quité el factor común de alfa afuera para darme cuenta que, bueno, esto es alfa por la fórmula para t de x1 y1. ¿Ok? Así se puede hacer. Ok. Si todavía es un poco confuso o si todavía no está claro qué estamos haciendo, bueno, vemos. Ok. Un ejemplo más, supongo. Esto es la función g de antes. Esta misma función g que definí como un ejemplo de una función en una diapositiva anterior. Defino una función de R2 en R. Y pregunta, ¿es g una transformación lineal? Digamos que no sabemos. Digamos que, bueno, es como un quiz o un parcial y el profe plantea esto y no sabemos. ¿Qué hacemos para saber? Pues si no sabemos, entonces intentemos verificar 1. Esto es para verificar otra vez la condición 1. La condición 1 de la definición. Entonces planteo g de la suma y tiene que ser igual a g de esta más g de esta. Pero miremos. ¿Ok? Entonces combinamos estos vectores, sumamos como siempre los vectores y luego aplico la regla para g. La regla para g dice que, bueno, g de un vector es la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más 1. ¿Ok? Yo creo que la cosa más difícil en todo esto es entender cómo aplicar la definición de la función g. Tal vez puede haber confusiones sobre cómo aplicar esto a algo más complejo como esto, pero digamos que así es para que estudien. Y luego es álgebra.
y luego es expandir esto. Bueno, como en una clase de álgebra, en colegio, se expande esto, o esto, bueno, es como precálculo. Y diremos que eso es estrella, y luego vamos a comparar la expresión en asterisco con la suma de g de x1, y1 y g de x2, y2, ¿cierto? Vamos a hacer la comparación a ver si son iguales o no. No sabemos todavía, digamos. Y otra vez, aplico la regla. Es un poco más sencillo, pero me sale así. Y tengo, bueno, estrella y doble estrella y hago la comparación. Son iguales solamente si, pues aquí tengo estrella. Bueno, no sé si este paso es claro, pero aquí tengo estrella por el lado izquierdo y por el lado derecho tengo la ecuación, bueno, la expresión doble estrella. Lo copié. Copio, pego aquí. ¿Ok? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Listos? Y compramos. Y aquí hice cancelación con el rojo. Esto es cancelando pues términos iguales. O sea, x1 cuadrado y x1 cuadrado aparece en ambos lados, entonces lo cancelo, pues usted mismo puede verificar que hay cancelación de esos términos. Después de cancelación me quedo con esto y esto, 2x1, 2x2 más 2y1, y2. Me sobra un 1 por ese lado y ya. Aquí sigo. Bueno, así. Y obtengo esta ecuación, entonces. Esta condición que tendría que ser verdad para que sea lineal, para cumplir con la condición 1. Y bueno, si hay una pregunta rápida de Juan Pablo, ¿por qué en doble estrella hay 2 veces más 1? Entonces, en doble estrella, no se ve en esto. Espera. Entonces, rápidamente para responder la pregunta, ¿por qué hay 2 veces más 1 en doble estrella? Pues porque, si me permite usar colores, entonces es que, bueno, entonces este término, bueno, esto es igual a g de x1, y1 y g de x2, y2 es igual a esto, y en cada término tengo un más 1, porque en g hay ese término de más 1. Ok, listo. De nada. Ok, entonces sigo. Bueno, eso fue la parte pesada de álgebra, ¿ok? Ya. Entonces, resumiendo cuentas, obtuvimos esto. Y ahora pensamos si eso es verdad siempre o no. Si siempre es verdad, entonces se cumple la condición 1. Si no siempre es verdad, entonces no se cumple. Porque la condición en la definición dice que siempre para cualquier valores de x1, x2, y1, y2, siempre tiene que ser verdad. Si es como a veces es verdad, a veces no, eso no cuenta. Y entonces no siempre se cumple. Por ejemplo, bueno, si usted inventa valores, por ejemplo, x1, x2 son 0, y1, bueno, todo es 0. Tengo 2 por 0 más 2 por 0, me da 0 al lado izquierdo y 1 acá, pero eso es mentira, eso es falso. Por lo tanto, no siempre es verdad la ecuación. Y entonces no es transformación lineal. En el ejemplo anterior siempre se cumplía, entonces sí se cumplía, pero aquí no siempre, entonces no es transformación lineal. ¿Ok? Bien, un ejemplo un poco largo, pero tal vez sirve para estudiar, para ver un poco, sí, el método general. Entonces, lo importante, más allá de los detalles técnicos, es ese método. Entonces, aquí resumí el método que usted puede aplicar a los ejercicios que puede dar al final de la clase. Usted debería practicar esto con los ejemplos en las secciones, en el libro. Ok. Nos da una función t de v en w
que son espacios vectoriales, digamos. Y la pregunta es si es transformación lineal. Entonces, los pasos son los siguientes. Encuentre primero la forma general para los vectores u y v en el dominio V. Forma general, bueno, por ejemplo, aquí con G, la forma general era x1, y1, x2, y2 en el primer paso. O bueno, aquí también, la forma general era x1, y1. ¿Okay? Es importante tener presente la forma general de los vectores. Luego, calcule usted t de u más v y t de u más t de v. Y haga la comparación. Si no son iguales, no es lineal. Si sí son iguales, entonces seguimos el paso. Tal vez se puede hacer como un diagrama de flujo. Hay como decisiones en cada paso. Pero si son iguales, tal vez es lineal, entonces sigamos al próximo paso. Ahora, para verificar la condición 2, calcule t de alfa u y alfa por t de u y haga otra vez la comparación. Aquí alfa es cualquier número en R. Si no son iguales, otra vez no es lineal. Y por último, si ambos son iguales en los pasos anteriores, entonces sí es lineal. ¿Okay? Así es como el algoritmo, si se puede decir, para saber esto. Ok. Entonces, la forma general de los vectores, a ver si tengo otro ejemplo. Bueno, en los ejemplos al final de la clase voy a dar más ejemplos de la forma general de un elemento, pero me refiero, con eso me refiero a, por ejemplo, con G, la forma general es x1, y1 y x2, y2. Esta forma de u y v, ¿ok? Que son elementos de R2, entonces tiene esa forma. Si fuera de M2, en R, la forma general sería una matriz 2 por 2, algo así. Ok, y bueno, voy a dar más ejemplos al final. Okay, voy a seguir, pero voy a dar más ejemplos de la forma general. En los ejemplos. O sea, esto creo que es más claro si ven más ejemplos al final. Ok, bien. Entonces, aquí llegamos, bueno, es que esto es un poco más de teoría, pero eso va a ser útil en la hora de verificar qué cosas son lineales o no. Ok, entonces aquí listo algunas otras propiedades de transformaciones lineales. Ok, en el libro, como en la página, eso es teorema 1 de la sección 5.2, pues en mi edición. Ok, entonces voy a listar esas propiedades muy útiles, importantes. Y al final voy a dar más ejemplos. Ok, teorema, o sea, hecho, sea T, dos puntos, VW, una transformación lineal del espacio V en el espacio vectorial W. Entonces, primero, T de vector 0 me da siempre vector 0, donde 0 a la izquierda, este 0 es el vector 0 en V y 0 a la derecha es 0 en W. ¿Ok? Ojo con eso, la notación engaña un poco, pero bueno, así es. Y la razón para esto es sencillo. Entonces, para 1, simplemente nota que para 1 t del vector 0 es igual a t de 0 por, digamos, cualquier u, para cualquier u. Y esto es igual a 0 por t de u por la definición 2 de la definición. Bueno, voy a hacer una demostración pequeña de esto porque es útil ver cómo funciona la definición. Y esto es igual al vector 0. Sea lo que sea
de vector u, pues he de escalar 0. El número 0 por cualquier vector me da siempre el vector 0. Es por eso. ¿Ok? Así es la demostración. ¿Ok? Bien, pero esa propiedad 1 es muy útil a veces para saber que T no es transformación lineal. Hay muchos ejemplos, muchos ejercicios en donde se puede ver muy rápidamente que una función no es lineal sabiendo que T de 0 no es igual a 0. ¿Ok? Creo que lo menciono en otra diapositiva. Ok. 2. Segunda propiedad general, T de U menos V es igual a T de U menos T de V. Y la razón es sencilla, simplemente T de U menos V será igual a T de U más el vector menos 1 por V. Bueno, es una propiedad que no demostré en mi clase, pero está en el libro. Eso siempre se cumple. Esto es igual a T de U más T de menos 1 por V por la propiedad 1, digamos, de una transformación lineal. Eso es igual a T de U, mejor, T de U así, más menos 1 por T de V. Se puede sacar afuera el coeficiente de menos 1, perdón. Se puede mover esto afuera por la propiedad 2 y luego este término es igual a menos T de B. Esa es la razón. En el libro hay demostraciones también, entonces no voy a demorar mucho tiempo en eso, pero hay razones. La propiedad 3, bueno, es un poco más técnica, pero es súper importante. 3 dice que si tengo varios vectores, n vectores, b1, b2 hasta bn, son varios vectores en el dominio V, y alfa 1, alfa 2 son varios números en R, R los reales, entonces T de esta combinación lineal, esto es una combinación lineal, eso es la gracia de esta expresión un poco complicada, es simplemente la forma general de cualquier función lineal de B1 hasta B2, entonces de B1 hasta Bn. Entonces eso me da esta combinación lineal de los valores alfa 1 por tb1 más alfa 2 por tb2, etcétera, hasta alfa n por tbn. Y la razón es, bueno, básicamente por las propiedades 1 y 2 de la definición, se aplica n veces. Bueno, no es difícil para ver esto. Y 4, como consecuencia directa de 3, si tengo U en V, U en vector en espacio V, U está en el span de los B1, B2, etc. Si y solamente si su valor T de U está en el span de T de B1, T de B2, etc. ¿Okay? En otra clase vamos a ver tal vez más ejemplos de esto, pero sería como decir que, bueno, aquí tengo, digamos, un plano, span de B1, B2, digamos que es un plano, y luego se transforma por T, tal vez en otro plano, y va a ser aquí span de T de, bueno, lo voy a hacer un poco mejor. Entonces, aquí la imagen, digamos, de eso va a ser span de los valores, span de T de V1 y T de V2. Lo transforma en otro. Entonces es esto. ¿Ok? Bueno, tal vez tiene sentido pensarlo así. Es solamente un, pues un diagrama, pero esto es el caso general. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, eso es un poco de teoría general. Vamos a ver ejemplos al final. No se preocupen. Menciono otra cosa general. Truco. Por la parte 1 del tema anterior, o sea, por el inciso 1 acá arriba,
En caso que t del vector 0 no es igual a 0, eso implica automáticamente que t no es transformación lineal. Y a veces es fácil demostrar que cierta función t no es lineal simplemente notando que esto no es igual a 0. Ojo, t de 0 igual a 0 no implica que es lineal, o sea, no se puede invertir esa flecha. Pero si t de 0 no es igual a 0, no es lineal. Ok, bueno, un par de ejemplos rápidos. Ejemplos de esto. Entonces, uno, si tengo g de r en r definida por g de x es igual a x al cuadrado, como ejemplo. Entonces, g de 0 es igual a 0, y aquí espacio v es r es w, pensado como espacio vectorial, pero, sin embargo, este g no es una transformación lineal. ¿Por qué no lo es? Porque no satisface, bueno, ni 1 ni 2. Entonces, por ejemplo, para 1, g de x más y, la forma general va a ser simplemente como un número x o y. Eso sería igual a x más y paréntesis al cuadrado, que es, ojo, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado, como en colegio. Mientras tanto, g de x más g de y, eso tendría que ser igual a g de x más y para que sea transformación lineal. Sin embargo, esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, pero sin la comparación, x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Bueno, si fuera igual a esto, bueno, hagamos el doble flecha, entonces hay cancelación. Pum, 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 pum. De términos iguales, esto es sí, solo sí. 2xy es igual a 0, que no siempre, pues no siempre se cumple. Pues se cumple si x es igual a 0, o si y es igual a 0, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, una advertencia, que seguramente, pues siempre hay algunas personas que se confunden con esto, pero... Okay. Bueno, entonces, ya llegamos es que eso fue como todo el contenido, básicamente, de 5.1 del libro. 5.1 no tiene mucho en términos de teoremas, tiene la definición y ejemplos. Entonces, creo que ya en este punto podemos practicar con esos ejemplos. Entonces, están otra vez las notas que subí. Aquí los listo. En uno listé varias funciones y en cada uno A, B, C, D, a veces son lineales, a veces no. Y en cada uno, pues intente usted escribir la forma general de dos vectores en el dominio y intente verificar las propiedades 1 y 2 para A, para B, etc. ¿Okay? Y luego siguen dos ejercicios un poco distintos. Dos, defina alguna transformación lineal entre R2 y R3, tal que esta ecuación se cumple. Y no va a ser como una solución única. Hay varias soluciones posibles para dos. Hay muchas. Y 3 es como más teórico, pero les dejo pensar en eso. ¿Ok? A ver. Entonces, no veo más preguntas. Entonces, voy a parar por ahora la grabación. Eso fue la parte 1 de la clase. Y en la parte 2 voy a resolver en detalle todos esos ejercicios, si tengo tiempo, pero vamos a tomar una pausa de 5 minutos y ustedes pueden pensar en esos ejercicios. Y luego, pues, comienzo otra vez a las 11:40. ¿Ok?